Bueno, pues vamos a continuar con la segunda fase. En este vídeo veremos la segunda y tercera fase que nos quedaban y finalizaremos por fin con el desarrollo del tema. Recordaros antes de entrar en la segunda fase que en un vídeo anterior nosotros estuvimos iniciando los principales hechos político-militares mediante una primera fase que abarcaba desde el año 1945, esto es, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1953, en el que nos encontrábamos un periodo de máxima tensión donde todo parecía apuntar hacia una tercera guerra mundial provocada entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Si bien nosotros ya vimos que al final esta escalada de tensión termina relajándose y llegaríamos a esa segunda fase que recibía el nombre de coexistencia pacífica. Y como os decía, la coexistencia era relativamente pacífica, ya que seguía habiendo una tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta tensión no era tan grave como nos encontrábamos en los primeros años de la Guerra Fría, pero aún así sí nos encontramos momentos bastante críticos, que son los que se mencionan aquí. Mirad, esta segunda fase de coexistencia relativamente pacífica va a abarcar desde el año 1953, que es cuando muere Stalin, hasta el año 1977. Gabriel nos indica este año porque es aquí cuando la URSS, la Unión Soviética, comienza a desplegar misiles con cabezas nucleares que van a estar apuntando a diferentes regiones de Estados Unidos, principalmente sus ciudades más importantes, y a su vez estos misiles nucleares también van a estar apuntando a países aliados, desde la Alemania occidental hasta Francia o Gran Bretaña, pero ante todo apuntando hacia Estados Unidos. Entonces, en ese momento se va a iniciar una tercera fase en la que de nuevo vuelve a aumentar bastante la tensión, ¿no? Pero centrémonos ahora en la segunda fase de coexistencia pacífica. Nos dice: ambas potencias recurren al diálogo para tratar de evitar la aniquilación mutua. Y es que era evidente lo que iba a suceder aquí. La diferencia que tenemos respecto a una primera y a una segunda guerra mundial es que cuando se inician estas no se cuentan con armas atómicas. Fijaos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Y eso supuso, en cuestión de un segundo o de pocos segundos, la muerte inmediata de miles de personas. Pero es que las bombas nucleares que habían desarrollado a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ya no solo Estados Unidos, sino la Unión Soviética, que también aprendió a fabricarlas, estas bombas nucleares eran todavía más destructivas que las que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Y a medida que fueron pasando los años, las bombas cada vez tenían más y más potencia. De ahí que esta escalada de tensión que nos encontrábamos en la primera fase debía de ser evitada en lo posible y al final, de forma política, pudo evitarse. ¿De acuerdo? Eso es a lo que hace referencia aquí cuando se recurre al diálogo, es decir, a la interacción política y mediante el cual se evita la aniquilación mutua. Si este diálogo político no llega a llevarse a cabo, pues hubiéramos tenido una tercera guerra nuclear con lanzamiento de misiles y que sin duda alguna hubiese acabado con todo el mundo, ¿vale? Con todos los países del planeta. Tal vez países del tercer mundo, países poco relevantes o zonas relevantes del mundo no se hubiesen visto directamente afectadas, pero lo que es el mundo conocido y sobre todo los países más importantes y punteros, pues hubieran sido en líneas generales destruidos en cuestión de minutos o pocas horas. Por fortuna esto no fue así y pasamos a una fase de coexistencia más o menos pacífica. Pero como os decía, hubo algunos momentos críticos y podemos destacar tres. La construcción del muro de Berlín, que se hizo en el año 1961. Y como os digo, es que cuando se rompieron las relaciones entre la Alemania occidental y la Alemania oriental, por supuesto, la Alemania Oriental, controlada por la Unión Soviética, se prohibió el paso de sus ciudadanos a la zona federal. Pero sucedía que aquí había problemas bastante graves
de trabajo, había mucho desempleo. Y aparte aquí, a pesar de los primeros tiempos haber un sitio alrededor y dependerse de la aviación para que se trajesen recursos, como explicaba en el vídeo anterior, a pesar de ello, esta zona era más próspera, había más trabajo, había más recursos. Entonces, ciudadanos de la Alemania Oriental huían hacia la zona federal. Y para ello, principalmente, se construyó el muro de Berlín, aunque también fue una forma pues, de separar un mundo y del otro, de no querer que hubiese esta interacción. Y eso, lógicamente, pues supuso tensión, ¿no?, entre lo que fue el bloque capitalista y el bloque comunista. Aparte de este, otros dos momentos críticos que nos encontramos fue la crisis de los misiles de Cuba en el año 1962, al cual corresponde esta imagen, y por otra parte la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam, desde el año 1962 al año 1973, es decir, que esta guerra duró 11 años. A dicha guerra correspondería esta imagen. Bien, la crisis de los misiles de Cuba se va a desarrollar en la página siguiente y a continuación tendríamos lo de la guerra de Vietnam, ¿vale? Así que vamos a pasar el desarrollo de la crisis de los misiles de Cuba. En esta página lo tenemos todo muy bien explicado. Lo voy a ir leyendo. Dice, en 1959 triunfa la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro. Este movimiento era antiimperialista y rechazaba la injerencia estadounidense en los asuntos internos de la isla. Bien, vamos a desgranar un poquito esto. Fidel Castro lo que va a estar llevando en Cuba es una revolución de tipo más o menos obrera, próxima al comunismo y de un carácter, como indica aquí, antiimperialista. Es decir, que estaba en contra de que Estados Unidos influyese sobre lo que sucedía en la isla, en lo que sucedía en Cuba. Continúa. Los Estados Unidos declaran su oposición al régimen de Castro, evidentemente porque el régimen de Castro estaba en contra de los intereses de Estados Unidos, y apoyan a movimientos contrarrevolucionarios que fracasan al tratar de derrotar a Castro. Nos encontramos aquí la invasión de la Bahía de Cochinos en el año 1961. Bueno, ¿qué sucede aquí? Pues mira, Estados Unidos se encontraba con que influía sobre la isla de Cuba, pero llega Fidel Castro y lleva a cabo un movimiento nacionalista, antiimperialista, cargado con connotaciones del movimiento obrero y el comunismo y toma el poder en Cuba. Y por tanto rechaza por completo los intereses e influencias de Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos va a comenzar a hacer en Cuba una cosa que llevaría a cabo en muchos países con características similares, y es apoyar movimientos contrarrevolucionarios, ¿de acuerdo?, para intentar derrocar los nuevos regímenes que estaban en dichos países, ¿vale? Y aquí se va a utilizar asesinatos selectivos, se va a utilizar apoyos militares, en fin, ahí Estados Unidos va a actuar de la peor forma que os podáis imaginar, pero de manera encubierta. Y como digo, no solo va a hacerse en Cuba, que es lo que estamos estudiando ahora, sino va a llevarse a cabo en otros países de América del Sur y sobre todo la zona de América Central. Continuamos. Fidel Castro buscó el apoyo de la Unión Soviética para mantenerse en el poder. Claro, es que no iba a tener otra, porque nos encontramos un Estados Unidos que estaba haciendo todo lo posible para derrocar a Fidel Castro de manera encubierta, apoyando a guerrillas que iban en contra de Castro. Y Fidel Castro necesitaba buscar apoyos. ¿Y dónde podía encontrar esos apoyos? Pues el único sitio donde iba a poder encontrarlos era en la Unión Soviética, el contrincante de Estados Unidos. Y por supuesto la Unión Soviética se iba a aprovechar de esto, porque era una forma de fastidiar a Estados Unidos y actuar en contra de sus intereses. En 1962 los estadounidenses descubren que los soviéticos habían colocado misiles nucleares en Cuba. Aquí es donde tenemos la crisis de los misiles de Cuba. Y es que en el año 1962 la Unión Soviética aprovechó para colocar en la costa cubana más próxima a Estados Unidos toda una serie de misiles con cabezas nucleares, pues apuntando a Florida y a todos aquellos lugares estadounidenses que estaban próximos a Cuba. Bueno, Florida y algunos mucho más lejanos porque los misiles
llegaban a cientos de kilómetros de distancia ya en esta época, ¿vale? Claro, esto creó una crisis militar sin precedentes y parecía que de nuevo iba a estallar una guerra nuclear. Continuamos. Los líderes de ambos países decidieron ceder ante sus rivales y los soviéticos retiraron sus misiles de Cuba y los estadounidenses hicieron lo mismo en Turquía. Y es que por una parte en Cuba se desplegaron misiles soviéticos, pero es que también por otra parte Estados Unidos, para hacer presión, desplegó en Turquía, que era un aliado estadounidense, desplegó en Turquía misiles apuntando hacia la Unión Soviética. Y como podemos ver, de nuevo nos encontramos con esa gran escalada de tensión que podía acabar en una guerra nuclear. Y de nuevo nos encontramos con lo siguiente que se mencionaba aquí, en que ambas potencias recurren al diálogo para tratar de evitar la aniquilación mutua. Eso es lo que nos estamos encontrando, perdonad que me lío, eso es lo que nos estamos encontrando en esta parte. Que de nuevo, gracias a la interacción política, pues al final todo esto de la crisis de los misiles vuelve a quedar en nada. La Unión Soviética termina retirando los misiles en Cuba y Estados Unidos termina retirando los misiles en Turquía, con objeto de evitar, como decíamos aquí, la aniquilación mutua. En cuanto a la guerra de Vietnam, como decía, esta va a transcurrir durante 11 años, desde el 1964 hasta el 1975. Recordad, no estudiéis tantas fechas, quedaros con las ideas generales, ¿vale? De lo que se dice aquí, pero no de las fechas. Nos mencionan los apuntes. En 1954, tras la derrota del ejército colonial francés, Vietnam quedó dividida en dos sectores. El sector norte, que era de carácter comunista, y el sector sur, que era de tipo capitalista. Esto conecta directamente con cosas que vamos a ver en el segundo tema. El segundo tema se llama la descolonización. Y es que a lo largo de la Guerra Fría y aprovechándose el que los países europeos, los imperios europeos, estaban débiles por causa de la Segunda Guerra Mundial, en muchas colonias asiáticas y africanas van a llevarse a cabo movimientos nacionalistas para quitar la influencia de los imperios, ¿vale? Un caso que nosotros veremos en las actividades es cómo Egipto, colonia del Imperio Británico, termina quitándose de la influencia de este, es decir, termina independizándose. Y eso va a suceder también en Vietnam, es lo que está mencionando aquí. No sé si recordáis que cuando estudiamos el tema de las colonias, el colonialismo, que lo estudiamos en el segundo trimestre, nos encontramos que Vietnam era un ejemplo de colonia francesa. Entonces se va a producir un movimiento nacionalista, independentista en Vietnam, que va a hacer que Francia, el imperio francés, se largue de Vietnam. Y en Vietnam va a quedar un poco de caos. Y este caos va a estar dividido, como se menciona aquí, en dos sectores, en dos partes. Un Vietnam del norte, comunista, y un Vietnam del sur, capitalista, por lo que iba a haber un conflicto entre ambas zonas. Y en 1964, Estados Unidos decide lanzar un furioso bombardeo sobre las principales ciudades del norte, ya que Estados Unidos defendía los valores capitalistas. Y tenía miedo de que la aparición del comunismo en Vietnam empezase a desarrollarse y trasladarse al resto de países asiáticos de la zona. Por lo que Estados Unidos aquí dio apoyo a la zona sur y de forma muy agresiva comenzó a actuar, como mencionaba aquí, mediante un bombardeo. Dice, en algún momento se consideró hasta incluso utilizar armamento nuclear, o sea, se les fue por completo la cabeza. Y en este conflicto llegamos a tener 1 millón de víctimas. Continúa, los vietnamitas resistieron el ataque estadounidense y contraatacaron por medio de guerrillas que lograron que los norteamericanos se retiraran en el año 1973. Y con esto, Estados Unidos no contaba, porque cuando Estados Unidos se metió en la guerra de Vietnam, pensaba que la contienda iba a durar varias semanas, como mucho unos pocos meses. Pero en absoluto se imaginó que dicha guerra al final le iba a llevar tantos años, 11 años, como os estaba diciendo. ¿Y qué sucedió aquí? Pues sucedió
que el Vietcong, que era la guerrilla vietnamita de tipo comunista, supo actuar muy bien y aprovechó el emplazamiento geográfico de la zona. Vietnam básicamente es selva, hay muchísimo bosque por todos lados. Y Estados Unidos no estaba preparada para hacer una guerra de guerrillas. Estados Unidos, para colmo, comenzó a mandar más y más soldados, se fue alargando el conflicto y la opinión pública en Estados Unidos se puso en contra de esta guerra, ya que fue percibida de una forma muy injusta. Y no podía ser de otro modo, porque estamos hablando de Vietnam, un país perdido de Asia que poco había tenido que ver con Estados Unidos durante prácticamente toda su historia. Eso es a lo que hace referencia el siguiente punto, lo leo. Nos dice: esta guerra afectó fuertemente a la sociedad estadounidense. Representó la primera derrota militar de los Estados Unidos y un golpe a su imagen de respeto de los derechos humanos. Y es que de una parte nos encontramos a Estados Unidos, un país siempre ganador. Cuando entró en la Primera Guerra Mundial, ganó. Cuando entró en la Segunda Guerra Mundial, ganó. Cuando tuvo un conflicto en la que estuvieron relacionadas algunas colonias españolas, en la Guerra Hispanoamericana, también ganó. Estados Unidos siempre ganaba. Y en este conflicto no. En este conflicto perdió. Pero es que no solo eso, sino que Estados Unidos siempre iba de garante de los derechos humanos. Y en esta guerra demostró que no defendía tanto los derechos humanos, sino sus propios intereses. Por último, nos indican los apuntes: Vietnam quedó unificado bajo un gobierno comunista en el año 1975. Es decir, no solo Estados Unidos perdió la guerra, sino que al final Vietnam al completo se hizo comunista. El Vietcong ganó la guerra y consiguió lo que quería. Aquí, por supuesto, en la guerra de Vietnam, la Unión Soviética también estuvo dando apoyos sobre todo de tipo logístico y militar al Vietcong. De otra manera, este no hubiese ganado a Estados Unidos. Y claro, todo esto pues supuso también una escalada de conflicto, de nuevo, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pasaríamos a la tercera fase. En esta tercera fase se va a producir el rebrote de la escalada bélica y por fin ya la terminación de la Guerra Fría. Y va a abarcar desde el año 1977 hasta el año 1991. Recordemos que el año 1977, lo he indicado antes cuando hablábamos de la segunda fase, está aquí puesto porque es cuando la URSS comienza a desplegar misiles con cabezas nucleares apuntando a Estados Unidos y a los diferentes países aliados. Y Estados Unidos va a empezar a hacer lo mismo. Por último, tenemos la fecha de 1991, porque es aquí donde, o mejor dicho, cuando desaparece la Unión Soviética. Menciono aquí, ambas potencias colocan misiles cerca del área de influencia de su rival. Lo veíamos ya antes con la crisis de los misiles en Cuba, donde la Unión Soviética puso misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos, o donde Estados Unidos también hizo lo mismo en Turquía, apuntando misiles hacia la Unión Soviética. Pues esto que ya se estaba llevando a cabo en el año 1962, a partir del 77 va a ser algo bastante habitual, ¿de acuerdo? En las fronteras de influencia de Estados Unidos, este va a poner misiles en contra de la Unión Soviética y sus países satélites. Y de igual manera, en las fronteras de influencia de la Unión Soviética, esta va a poner misiles apuntando hacia Estados Unidos y el resto de países del bloque occidental. Una amenaza constante de que si se pulsaba el botoncito rojo que mandaba los misiles, pues iba a acabar con todo el planeta. Ya veis el plan que teníamos. Y es un periodo bastante reciente, donde muchos de nosotros ya estábamos vivos y teníamos cierta edad. Dice, entre los momentos críticos de esta fase incluimos la guerra de Afganistán en 1979, a la cual corresponde esta imagen, y la Guerra Civil del Salvador, de 1981 hasta 1992, a la cual corresponde esta imagen, y situación en la que de nuevo Estados Unidos va a ir a apoyar todo lo que está en contra del gobierno de una forma bastante poco lícita, como ya estaba pasando en Cuba cuando Fidel Castro hizo que la revolución cubana funcionase, de que Estados Unidos apoyaba todos esos movimientos contrarrevolucionarios para intentar hacer fracasar al gobierno. Y recordemos que esto incluía
apoyar guerrillas, contribuir en el apoyo de asesinatos selectivos, etcétera, ¿no? Y donde se veía una vez más que Estados Unidos, más que defender los derechos humanos, se estaba poniendo a defender sus propios intereses. Y tenemos ya por fin el último trocito del tema, donde hablamos del final de la Guerra Fría. Aquí es importante observar a este hombre, ¿vale? Que tiene una manchita aquí en la frente. Es Mikhail Gorbachev, quien asume la presidencia de la Unión Soviética entre 1985 y 1991. Va a ser el último presidente que tendrá la Unión Soviética. Y este hombre va a aplicar la perestroika y la glasnost. La perestroika recibe el nombre de reestructuración en nuestro idioma y la glasnost el de transparencia. Y son toda una serie de medidas mediante las cuales se intentaba renovar la Unión Soviética para adaptarse a los nuevos tiempos. Y es que la Unión Soviética estaba entrando en una crisis cultural, social, política y sobre todo económica. Y es que la Unión Soviética no estaba pudiendo llevar el ritmo de armamento, ¿de acuerdo? El ritmo de armamentismo que sí llevaba Estados Unidos. Y Estados Unidos estaba demostrando el éxito en diferentes materias en las cuales la Unión Soviética al final se había quedado tarde, como era la carrera espacial, ¿no? Además de esta carrera armamentística que os menciono. Entonces, al final, la Unión Soviética intentan llevar a cabo estas actuaciones de reestructuración político-económica, pero no van a funcionar. Al final, la Unión Soviética va a terminar desapareciendo. Nos vamos a encontrar con la caída del muro de Berlín. Aquí lo tenemos. Merece la pena indicaros que va a ser en el año 1989 cuando ya realmente podríamos considerar que el muro ha caído, aunque no haya sido derribado. Porque en ese año, en 1989, ya se va a permitir el paso de la Alemania federal, os recuerdo, de la Alemania federal a la Alemania oriental en lo que correspondía a Berlín, ¿vale? Ya se va a permitir el flujo de personas de un lugar a otro con libertad y 2 años después va a ser en el 91, en 1991, cuando ya se cojan martillos y se derriben directamente el muro de Berlín. Tenemos muchas grabaciones que aparecieron en los medios en su momento, no sé si algunos lo recordáis. Los jovenzuelos desde luego que no, porque probablemente ni siquiera habían nacido o eran muy pequeñitos. Y bueno, ya tenemos en 1991 la desintegración definitiva de la Unión Soviética, que iba haciendo aguas y que se sabía que ya iba a terminar desapareciendo. Y al desaparecer la Unión Soviética ya tenemos por fin la terminación definitiva de la Guerra Fría. Esto es, Estados Unidos había por fin triunfado en la contienda después de unos 40 años, ¿no? de conflicto. ¿Qué nos encontramos en esta última página? Bueno, aquí, este es un mapa de la Unión Soviética. La Unión Soviética era enorme y formaba parte de la Europa Oriental, que es esta región que tenemos aquí, y buena parte de Asia, ¿vale? No os perdáis en el mapa. Todo esto que estamos viendo por esta zona, o podría verse, es Europa. España quedaría por esta zona. No es necesario que tengáis muy en cuenta todo lo que está escrito, de hecho el documento está en francés. Lo importante es que veáis lo grande que llegó a ser la Unión Soviética. La Unión Soviética era todo lo que estáis viendo aquí con colorines. En concreto, lo que era verde, amarillo y naranja era la Unión Soviética tal cual, que como os decía era una unión de distintos países que llevaban a cabo un régimen comunista de soviets. Lo que estáis viendo en rosa son países satélites, es decir, países que están bajo el control de esa Unión Soviética. Cuando desaparece la Unión Soviética nos vamos a encontrar una Rusia grandísima, que en líneas generales es lo que estáis viendo aquí de verde. Estos países que están en naranja y bueno, antes he dicho amarillo, pero bueno, más bien un naranja apagado, pues estos eran países que también formaban parte de la Unión Soviética, ¿no? Y que cuando esta desaparece, pues vuelven a estar independientes. Por supuesto, estamos hablando de una Rusia enorme y que aunque
haya desaparecido la Unión Soviética, pues sigue intentando con mayor o menor éxito tener influencia sobre lo que eran los antiguos países soviéticos. Y por último, estos países que veis en rosa realmente nunca estuvieron dentro de esa Unión Soviética, pero como decía, fueron países satélites que utilizaba la Unión Soviética, que controlaba la Unión Soviética. Y ahí teníamos Polonia, teníamos la Alemania Oriental, ¿vale? Aquí está la RDA, la República Democrática de Alemania, Alemania Oriental, Rumanía, Bulgaria o incluso en zonas de Asia, Mongolia o Corea del Norte. Bueno, pues con esto hemos terminado el desarrollo de los apuntes. Un tema largo de explicar, un tema complejo, pero yo creo muy interesante y espero que os haya gustado. Tenéis los apuntes, tenéis estos vídeos grabados en YouTube, por lo que mi consejo es que de vez en cuando lo veáis, ¿vale? Para que sea más fácil el estudio y podáis controlar el tema. Venga, pues os mando saludos una vez más desde aquí. Hasta ahora.